En esta mañana vamos a comenzar. Les voy a pedir que abran por favor en sus Biblias, en la epístola de los Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Y ponga por favor ahí un separador, o coloque su dedo, o coloque algo que pueda mantenerlo ahí. Vamos a utilizar este versículo. Este es nuestro mensaje, este es nuestro versículo principal en esta mañana, pero vamos a tardar algún tiempo todavía para llegar a él, pero me gustaría que lo tuviera ya listo y disponible para lectura en cuanto lo vayamos a usar. Gálatas, capítulo 1. Y si ya lo tiene ahí, también ayúdeme por favor. Le digo, no pierda ese pasaje, ese es nuestro pasaje principal de esta mañana, pero no lo pierda. Y también vaya por favor a Hebreos 12. Vamos a comenzar con Hebreos 12, pero el principal es Gálatas 1. Así que si ya tiene Gálatas 1 y si ya tiene Hebreos 12, en esta mañana vamos a comenzar primero que nada poniéndonos en las manos del Señor, encomendándonos a Él. Así que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Bendito y amoroso Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar aquí en tu casa para iniciar la semana, para escuchar de ti, de tu mensaje, de tu palabra y de lo que tú tienes pues preparado para nosotros. Gracias por el tiempo que pudimos estar juntos para adorarte, para exaltar tu nombre. Y ahora, en este momento de escuchar tu palabra, yo te pido, Señor, que todos y cada uno de nosotros estemos atentos y dispuestos, nuestros oídos abiertos, nuestra mente abierta también, y sobre todo nuestro espíritu a través de tu Espíritu, el Espíritu Santo, para que podamos recibir el mensaje de Dios que tú tienes para nosotros en esta mañana. Bendito Señor y Padre Celestial, te pido que cada uno de mis hermanos y yo con ellos podamos ser bendecidos y edificados por el poder de tu palabra. Te pido que me utilices como una herramienta para poder transmitir el mensaje que proviene de ti. También si algún hermano más ha de llegar, tráelo con bien, y los que estamos aquí que podamos estar 100% atentos. Quita toda distracción, quita toda pesadez, quita todo sueño, quita todo lo que nos pueda pues obstruir a recibir el mensaje que tú has preparado para nosotros en esta hora. Te pedimos esto, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Y les decía, tenemos dos pasajes, Gálatas 1 y Hebreos 12. Vamos a comenzar por Hebreos 12. Y Hebreos 12:1 dice de la siguiente manera: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hasta ahí nada más, Hebreos 12:1. Y en la epístola de Hebreos, el autor, en este capítulo en particular, nos habla acerca de que la vida del creyente se puede asimilar, es similar a una carrera. Cada uno de nosotros que hemos aceptado al Señor, que hemos creído en Él y que hemos tenido fe, nos convertimos en una especie de atletas espirituales y estamos en medio de una carrera corriendo. ¿Y cuál es la meta final? ¿Cuál es el resultado final? Bueno, nosotros queremos llegar primero que nada a la vida eterna, queremos llegar a parecernos al Señor y queremos llegar a que la vida de Cristo Jesús el Hijo se parezca o se forme en nosotros. Así que este es nuestra carrera, este es nuestro proceso. Nosotros, reitero, somos como una especie de atletas espirituales que estamos corriendo una carrera. Ahora bien, pensando en esta comparativa, es que hoy vamos a iniciar una serie de sermones que se llama Para no correr en vano. Los sermones que vamos a ver las próximas 3 semanas, si Dios nos lo permite, tienen como título la serie Para no correr en vano, y el sermón de hoy en específico se llama No hay otro evangelio. Hoy se llama No hay otro evangelio, ese es el título del sermón de hoy, y la serie se llama Para no correr en vano. Yo no sé si alguno de ustedes ha corrido alguna vez alguna carrera. ¿Ustedes han corrido alguna carrera? ¿Alguno de ustedes? ¿Sí? ¿A ustedes han corrido un maratón, por ejemplo? Yo tengo 2 hermanas, hoy no pudieron asistir a la iglesia, tuvieron un compromiso de un viaje, pero regularmente ellas están aquí. Pero ellas sí, yo no, ellas sí corren carreras de 5, 7, 21 kilómetros. Recientemente, hace unos 2 o 3 meses me parece atrás, corrieron un maratón. Ya no es el primero, ya han corrido varios, pero corrieron un maratón y son más de 40 kilómetros un maratón. Y yo que las he visto y que conozco a personas que hacen este tipo de carreras, es toda una preparación. Ellos no simplemente llegan y corren el maratón, es toda una preparación previa de meses que se tienen que preparar, correr ciertas distancias, correr diario, prepararse en alimentación incluso. Entonces realmente es toda una preparación. Pero imagine que usted se inscribe a una carrera, ya sea por ejemplo un maratón, y usted se prepara, se entrena, coloca todo un régimen para estar listo para el día de la carrera, y llega el día de la carrera. Usted llega al punto de inicio y comienza la carrera.
Y usted va corriendo y durante un buen tramo usted va siguiendo junto con todos y de repente al frente se da cuenta que la indicación le dice que usted debe girar ahora hacia la derecha. Usted debe girar ahora a la derecha, ese es el rumbo de la carrera. No obstante, usted se da cuenta que muchos de los que están corriendo también la carrera junto con usted, ese maratón, están dando la vuelta a la izquierda, aunque dice que debemos dar la vuelta a la derecha. Y como usted lleva un buen ritmo, lleva un buen tiempo y no se quiere detener para preguntar, lo que usted hace es, bueno, si yo veo que aunque las indicaciones dicen que vaya a la derecha, pero todos están yendo a la izquierda, pues yo me voy a la izquierda. Imagine que usted hace eso. Y comienza a correr algunos kilómetros más y se da cuenta que ya no hay gente de apoyo, ya no hay puntos de hidratación, ya no hay indicaciones que estén, pues esté dentro todavía de la carrera. Y finalmente usted se da cuenta que se desvió por completo y que está perdido. Usted no solamente se ha perdido, sino que se ha perdido de llegar a la meta, se ha perdido de llegar al premio, se ha perdido de que a usted le den la medalla que al final le dan a los que corren el maratón. Usted se ha perdido por completo. ¿Se imagina qué pasaría? Bueno, sucede eso, o más bien puede suceder eso en la vida del cristiano. ¿Podemos nosotros, o es posible correr en vano con el Señor? ¿En verdad es posible que nosotros, luego de estar corriendo, que nosotros creamos que estamos sirviendo, viniendo a la iglesia, quizás sirviendo en algún ministerio como en la alabanza o en la predicación o en algún otro ministerio, pero que al final nos demos cuenta que, como decía hace un momento, hemos corrido en vano? ¿Es posible? Bueno, con todo con todo el temor que se pudiera pensar, bueno, la respuesta es sí es posible correr en vano. De hecho, en los últimos meses hay un pasaje que ha llamado poderosamente mi atención. No vaya para allá, Mateo 7, 21, 23, usted lo puede leer después, anote si quiere en casa. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21 y 23, y dice de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y este pasaje en el Evangelio de Mateo que encontramos es un grupo de personas que aparentemente son creyentes. Conocen al Señor, saben de los milagros, saben de sus obras. Estas personas que están aquí son siervos o aparentemente han sido siervos del Señor durante su vida. Y cuando llegan finalmente delante del trono de Dios, el día del juicio al parecer, vienen y le dicen al Señor, Señor, nosotros hicimos esto y esto y esto y esto, y le comienzan a mostrar al Señor toda la lista de las cosas que han hecho. No son cosas pequeñas, si usted lo puede leer, dice que echaron fuera demonios, que hicieron milagros, etcétera, etcétera. Pero el Señor les responde con algo que honestamente, ya les he dicho, a mí me hiela la sangre. El Señor les dice, yo no los conozco. Yo no sé quiénes son ustedes, les dice el Señor. Y no es que estas personas que están ahí quisieran o estuvieran intentando engañar a Dios. No es que son personas que se quieren pasar de vivos o que se quieren pasar de listos, como que queriendo engañar al Señor, porque hicimos esto, hicimos aquello. No, son personas honestas, sinceras, que realmente están diciendo, Señor, nosotros servimos en la iglesia por años. Dios, yo prediqué durante 5, 10, 15, 20 años en la iglesia. ¿Cómo puedes decir a mí que no me conoces o que no sabes quién soy? Pero el Señor, reitero, les dice una respuesta, yo no los conozco. No importa lo que hayas hecho, no importa la buena vida en apariencia que hayas llevado, no importa que hayas ido a la iglesia de Eliasim durante 25 años fielmente y ni siquiera un solo domingo hayas faltado, yo no te conozco. Y aquí quiero hacer una aclaración muy importante, hermanos. No es que la salvación sea incierta o que no podamos confiar en las promesas de Dios. No, al contrario, Dios es absolutamente confiable y las promesas son reales, son ciertas y son verdaderas. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo es que, como estos creyentes que leemos en Mateo, corrieron en vano? ¿Cómo es que sucede esta catástrofe en sus vidas? Y lo más importante, ¿qué puedo hacer yo para evitar esto en el día del fin? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, vamos por partes, vamos a ir poco a poco a resolver estas cuestiones, pero antes de resolverlas quisiera hablarles un poco más de otro ejemplo. ¿Qué es lo que sucedió? Ahorita vamos a responder, pero les quiero contar algo. Hace unos 2 meses atrás aproximadamente hice una compra por internet. Estaba buscando algo y lo encontré en internet y lo encontré con un muy buen precio. Tenía un precio bastante accesible, entonces yo le pregunté a la persona que lo estaba vendiendo, mira, el producto es original, porque yo estaba consciente que había copias. Entonces me dijo, no, es precisamente es original, todo está bien hecho. Ok, perfecto, entonces yo lo compré.
Cuando me llegó a casa, yo lo saqué y la verdad es que estaba muy bien hecho, pero yo tuve mis dudas. Yo dije, ¿realmente esto es original? Entonces yo me metí a internet, comencé a ver algunos videos que me dieran algunas pautas para ver si realmente era original o no lo que había comprado. Y en internet, bueno, encontré algunas cosas, algunas pistas, digamos, que me decía, bueno, si tú quieres saber que tu producto es original, tienes que tener un sello, un holograma, debe tener la distribución de la caja debe estar de esta manera, los colores deben ser muy vivos, etcétera, etcétera. Me dieron varias pautas en internet, según lo que yo encontré. Y bueno, yo comencé a revisar lo que había comprado y me di cuenta que lo que había comprado no era original. Era lo como llamamos aquí en México, era un producto pirata. Y como había comprado yo por medio de internet y como lo había comprado, digamos, con un seguro, entonces lo que hice, bueno, me reporté con la página y le dije, mira, tengo un problema, lo que me llegó no es lo que yo pedí, es un producto no original y lo voy a devolver. Me dijeron, sí, sin problemas, entonces simplemente me mandaron una guía de devolución y yo lo pude devolver. Hasta ahí la historia. Bueno, sucede algo similar con el Evangelio. Muchas veces nosotros tenemos el peligro, como estas personas que leímos en Mateo 7, de encontrarnos con evangelios falsos. Y ahora la pregunta sería, ¿hay un evangelio falso? Y la respuesta sencilla sería sí. Hay evangelio, no solamente un evangelio, sino hay evangelios falsos. Y el problema con estas personas de Mateo 7 es que, al parecer, por lo que podemos nosotros entender y leer, es que ellos estuvieron toda su vida siguiendo un evangelio falso. Por eso es que al final el Señor le dice, yo no te conozco, porque sí, en apariencia tenías una fe, en apariencia creías algo, pero realmente nunca tuviste o nunca seguiste el verdadero evangelio. Como decíamos, simplemente corriste en vano. ¿Por qué? Porque seguiste un evangelio falso. Ahora, tenemos algunas preguntas pendientes, yo lo sé, y vamos a responderlas, pero ahora sí, vaya por favor en sus Biblias, Gálatas 1, que decía, vamos a comenzar ahí, y ya en un momento más lo vamos a leer, no se desespere, Gálatas 1, pero quisiera ponerles en contexto toda esta situación, por qué se escribe esta epístola de Gálatas, porque no es que Pablo tuviera un montón de tiempo libre, y que se pusiera a escribirle cartas a medio mundo, no, Pablo escribe, cuando nosotros vamos en el Nuevo Testamento, a leer las epístolas de Pablo, o las cartas de Pablo escribe las diferentes cartas, Romano, Corintios, Efesios, Gálatas, por una situación muy en especial y muy en específico. Él escribe a cada iglesia, en cada región, en cada lugar, porque él quería enseñarles algo, o resolver algún problema, o resolver algún cuestionamiento. Él por eso escribe cada carta. Y Gálatas precisamente también la escribe por una situación que vamos a ver en un momento, pero quiero ponerles en contexto. Usted puede leerlo después en la semana en casa, en Hechos, capítulo 13 y capítulo 14. Usted va a leer precisamente cuando Pablo, juntamente con Bernabé, visita las iglesias de Galacia. Galacia no es una ciudad, Galacia es una región, o Gálatas. No es una ciudad en específico, sino que es toda una región de diferentes ciudades. Y en Hechos 13 y 14, usted puede leer el primer viaje misionero de Pablo junto con Bernabé. Y ellos comienzan su viaje y visitan diferentes ciudades, y entre ellas visitan las ciudades de Iconio, Listra, Derbe y Antioquía. Y estas ciudades, junto con otras, conforman la región de Galacia. Pablo estuvo ahí durante un tiempo. Al parecer Pablo se detuvo en estas ciudades porque usted lo puede leer después en el libro de Gálatas. Al parecer se detuvo en estas ciudades porque se enfermó en el viaje y se tuvo que detener en estos lugares porque estaba enfermo. Pero estando en estas ciudades, él comenzó precisamente a predicar el evangelio. Muchas personas lo escuchan, muchas personas creen y se fundan algunas iglesias en esa región. Y reitero, en las ciudades de Iconio, Listra, Derbe y Antioquía. Y Pablo está con ellos algún tiempo. La Biblia no nos deja entrever cuánto pudo ser, pudieron ser semanas, meses, inclusive pudieron ser años, no lo sabemos, pero él estuvo con ellos algún tiempo. Después de que él se recuperó y después de que él dejó iglesias fortalecidas, bien establecidas, Pablo continuó con su viaje misionero y de hecho Pablo hizo otros viajes a otros lugares, pero él dejó esas iglesias en Galacia. Y la única manera que él podía mantener contacto con ellos era por medio de cartas, por medio de lo que él escribía. Y en ese entonces, al parecer, cuando escribe Pablo precisamente la epístola de Gálatas, lo que sucede es que Pablo se entera que las iglesias que él había fundado en la región de Galacia tenían problemas. ¿Qué tipo de problemas? No es que hubiera problemas externos, no es que estuvieran viviendo persecución o que la ciudad no los quería, los estaban echando de donde ellos vivían. No. Los problemas de los cuales Pablo se entera es que eran internos. Es que habían llegado ciertos creyentes, ciertos maestros, que Pablo después les denomina falsos maestros, y estaban enseñando un falso evangelio. Ese es el problema al cual Pablo se entera, y por eso es que Pablo escribe la epístola de Gálatas. Ahora, con todo este contexto, es que nosotros ahora sí vamos a leer Gálatas,
capítulo 1, del 1 al 10. Sígalo usted con la mirada. Y dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí la introducción. Este es Pablo escribiendo, diciendo: yo soy Pablo con todos mis amigos y yo les escribo esto. Este es Pablo. Y después comienza Pablo a explicar por qué escribe este evangelio. Y de hecho, esta epístola, de hecho es muy claro desde un principio. Dice: no hay otro evangelio. Es tajante, él es directo. Dice: no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que se habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hasta ahí, hermanos. Ahora, vamos a comenzar ya a responder algunas de las preguntas que hemos hecho en esta mañana. Y la primera es: ¿cómo que estas personas que leíamos en Mateo 7, cómo es que estas personas corrieron en vano? Bueno, porque corrieron tras un evangelio falso. Por eso corrieron en vano. Segunda pregunta: ¿hay un evangelio falso? Ya dijimos, sí. Pablo advierte en la epístola de Gálatas que hay un evangelio diferente, que hay un evangelio falso. Ahora, una nueva pregunta sería: ¿en qué consiste este evangelio falso? ¿De qué se trata? ¿Cómo puedo yo, como les decía en el ejemplo, cuando yo recibí este paquete que había comprado en internet, cómo puedo yo diferenciarlo? Bueno, yo fui a la referencia, yo fui a la fuente y dije: bueno, yo quiero ver si esto que compré es original o no. Y entonces comencé a ver todos los requisitos que se necesita para que algo fuera original, y como me di cuenta que no los tenía, me di cuenta yo que era falso. Bueno, lo mismo sucede con nosotros. Tenemos que ir y tenemos que evaluar el evangelio en el cual yo estoy corriendo, el evangelio que yo estoy recibiendo, el mensaje que a mí me están dando cada domingo. ¿Es un evangelio falso o es un evangelio verdadero? ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Bueno, vamos a ver algunos puntos de lo que consiste un evangelio falso. Porque Pablo les escribe a los Gálatas, primero que nada, que está maravillado, asombrado, estupefacto, sin palabras, completamente sorprendido por la rapidez con que han dejado la sana doctrina los de Galacia. Han abrazado enseñanzas de falsos maestros, y estos hombres, estos falsos maestros, se denominaban a sí mismos primero que nada creyentes, porque no crean que ellos llegaron diciendo: oiga, nosotros somos falsos maestros, ¿eh? No, nadie llega de esa manera. Ellos llegaron diciendo: no, nosotros somos como ustedes, nosotros somos creyentes, creemos en lo mismo, tenemos la misma fe, creemos en Cristo Jesús, creemos que Él es Salvador, creemos en la cruz, creemos en la resurrección, creemos en lo mismo. Esa es la manera en que se presenta primero que nada un falso maestro, porque reitero, un falso maestro no llega alzando los brazos diciendo: yo soy un falso maestro. No, llega diciendo que es un creyente como tú y como yo. Eso es lo primero que nada. Y ellos llegaron diciendo: nosotros creemos en lo mismo, nosotros creemos que se debe tener fe en Jesús, se debe creer en su muerte, se debe creer en su resurrección, pero, y ahí inicia el problema de los falsos maestros. Comenzaron a hablar y enseñar acerca de agregados. Ellos dijeron: sí, Cristo está bien, para empezar. Pero a esto de Cristo, de creer en Jesús, tú tienes que agregarle más cosas. Tú tienes que agregarle que tienes que seguir la ley, decían ellos. Tú tienes que agregarle que tienes que guardar los días que se indican en la ley. Tú tienes que comer según las tradiciones de los judíos, y tú tienes que circuncidarte, por lo menos los varones, ¿no? Entonces ellos comenzaron a decir: sí, Cristo está bien, para empezar, Cristo está correcto, pero Cristo no es suficiente. Esa es su enseñanza, ese es el falso evangelio. Entonces, una manera de identificar el falso evangelio, ¿cuál es? Cuando te dicen que esto no es suficiente, que la palabra de Dios no es suficiente, que la Biblia no es todo lo que usted necesita para llegar al cielo, para creer, para tener fe. Cuando usted sí necesita tener la Biblia y creer en Dios, pero también necesita algo más. Cuando comenzamos a agregarle impuestos a la Biblia, cuando comenzamos a poner agregados al mensaje del Señor, es cuando tenemos que tener cuidado, tenemos que encender alertas y decir: bueno, aquí hay un problema, porque el evangelio es suficiente. Cristo Jesús es suficiente. Y si a eso alguien me dice que tengo que agregarle algo, ese es un falso evangelio. De hecho, yo asistí por muchos años a una iglesia que predicaba un falso evangelio. Yo muchas veces digo a manera de broma, pero con cierta verdad, que yo no iba a una iglesia, yo iba a una secta. Y la verdad era una secta. Por muchos años yo fui a una iglesia cristiana, porque ellos se declaraban verdaderamente cristianos.
Pero en esa iglesia se practicaba lo que Pablo está aquí denunciando. Se judaizaba. ¿Y qué es judaizar? Bueno, es querer asumir, querer absorber, querer tomar las costumbres judías, que no son nuestras, y querer sumárselas al Evangelio de Cristo. Eso es judaizar. Y eso es lo que estos falsos maestros estaban haciendo, y eso es lo que hacía la iglesia a la cual yo iba. Realmente ellos eran judaizantes, y se nos decía a los que asistíamos, a los congregantes, que sí está bien el Evangelio y sí está bien creer en Jesús, pero también teníamos que seguir la ley. Y imagínense, nosotros teníamos que comer carne kosher, y teníamos que obedecer los días y guardar las fiestas judías y un montón de cosas. Yo me acuerdo en la iglesia, de verdad, ahorita no sé si reírme o llorar, ¿no? Muchos años estuvimos ahí. Era comitrágico de alguna manera, pero buenas lecciones aprendimos en cierta manera de cuál es el falso evangelio. De hecho, es como dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien a los que son conforme a él. Y yo creo que eso nos ayudó, al menos en mi caso personal y particular, a poder identificar estos falsos maestros y estos falsos evangelios. Entonces, me acuerdo inclusive que había una hermana que se sentaba hasta enfrente. No tengo nada con los que se sientan enfrente, ¿eh? Se sentaba hasta enfrente. Y la hermana tenía una frase, una cuestión particular que decía, no. Aquí en la iglesia, la presencia de Dios solamente está en las primeras filas. Si usted llega tarde y se sienta hasta atrás, usted no tiene presencia de Dios. Imagínese. De verdad, y era real, no creo que sea de broma, no es que lo decía de broma, lo decía con seriedad y lo decía en serio. Entonces, si usted tenía la mala fortuna de ese día llegar tarde, y que nosotros siempre llegábamos tarde a la iglesia, imagínese, pues nos quedábamos ese día sin presencia de Dios, porque la presencia de Dios solamente alcanzaba, parecía como señal wifi, ¿no? Nada más alcanzaba hasta cierto rango, hasta la tercera fila y hasta ahí, ya después de eso ya no alcanzaba. Ese era un problema, ¿por qué? Y es un problema con la iglesia, con el falso evangelio en los tiempos de Pablo, y es un problema con el falso evangelio en el día de hoy. ¿Por qué? Porque estas iglesias, estos falsos maestros y estas falsas iglesias comienzan a decirte que tú necesitas a Jesús, pero necesitas algo más. Necesitas obedecer, necesitas vestirte de cierta manera, necesitas ciertos requisitos, necesitas no hacer ciertas cosas y hacer otras cosas que ellos te indican que según ellos son lo correcto. No escuches esta música, pero sí escucha esta. No digas esto, pero sí di esto, porque ellos son de alguna manera los salvaguardas de lo que le gusta y lo que no le gusta a Dios, ¿vale? Ellos son como una especie de, yo sé lo que a Dios le gusta y yo sé lo que a Dios no le gusta. Y esos gustos coincidentemente se parecen a lo que a ellos les gusta. De alguna manera coincide con lo que a ellos les gusta. Entonces, y con esto surge un nuevo problema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos que todos estos agregados debemos hacerlos o debemos cumplirlos para realmente ser cristianos, comenzamos nosotros a ponernos etiquetas, nos comenzamos a poner una especie de medallitas, donde como yo oro mucho, yo leo mucho, yo ayuno mucho, yo cumplo todos los requisitos que mi iglesia me dice, entonces yo soy mejor cristiano que tú. Yo soy mejor que tú, yo soy mejor creyente que tú, yo soy más hijo de Dios que ustedes, porque ustedes no lo obedecen. Y la única iglesia real y verdadera es la mía. Yo soy el único que realmente cree en Dios, y ese realmente es un problema. Porque, reitero, esos son falsos maestros. Esta manera de pensar que se deben exigir ciertas cuestiones de la ley, en los tiempos del Señor Jesús se les llamaba fariseos. En la época de Pablo, no muchos años después, se les comenzó a llamar judaizantes. Y al día de hoy, pues los podemos llamar legalistas, pero una mejor manera de llamarlos es falso evangelio, porque no tienen otro nombre. Son falsos maestros y es un falso evangelio. Y estas personas comienzan a creerse los encargados de las casetas de cobro de Dios. De alguna manera llegan a ser casi los cadeneros del Señor. Ellos deciden quién puede entrar y quién no puede entrar a la presencia de Dios. Ellos deciden quién pasa y quién no pasa. Pero Dios no necesita policías en la puerta. Él ya nos dio libre acceso a todos nosotros, a todo aquel que cree. Dice la Biblia que le ha sido dado el derecho de ser llamado hijo de Dios, a todo aquel que cree. Y Dios no necesita policías ni guaruras en la puerta para que estén revisando si puedes o no puedes pasar. Dios no necesita eso. De hecho, en la Biblia ya tenemos un ejemplo de lo que el Señor hace con ese tipo de personas. No vaya para allá. Mateo 21 del 12 al 13 es otro pasaje bastante conocido. Es cuando el Señor purifica el templo y dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús está muy enojado, el Señor está bastante molesto. Y la pregunta entonces, ¿le enoja al Señor que se vendan cosas adentro de la iglesia? Porque hace un ratito las hermanas estaban vendiendo la comida en el receso, y hermanas, les voy a pedir entonces que se vayan, ¿no? Porque ustedes están haciendo algo malo. ¿Le enoja al Señor que vendamos algo dentro de la iglesia? No, ese no es el problema. El problema, y les pongo un poquito en contexto lo que sucede cuando el Señor entra,
es que en el templo, antes de entrar al templo, existía lo que se llamaba el atrio de los gentiles, que era una plaza, un cuadro grande, algo así como el Zócalo de la Ciudad de México, un cuadro muy grande, donde hasta ahí podían entrar no solamente los judíos, sino también los gentiles. Y en ese lugar se había instalado una especie de mercado, donde se vendían palomas, como nos dice aquí, donde había cambistas, que sea gente que cambiaba monedas, también se vendían animales para los sacrificios, y aquí había un problema. Todas las familias de Israel, todos los israelitas tenían una obligación de ir una vez al año durante la Pascua para presentar un sacrificio, todas las familias. Pero el pueblo de Israel, hacía muchos años atrás, se había dispersado en muchas ciudades, no solamente en Israel, sino en muchos lugares, en otros países, digamos, se habían ido, pero cada Pascua ellos regresaban para presentar su sacrificio porque era la obligación, ellos estaban obligados según la ley a ir al templo y presentar el sacrificio. Ahora bien, estos viajes que de repente llevaban muchos días, inclusive semanas, ellos no podían llevar su sacrificio todo el tiempo. Se imagina usted cargando con una oveja durante todo el trayecto para después irla a ofrecer al templo. Era un tanto cuanto complicado. Había quienes sí podían hacerlo, pero otras personas decían, no, allá en el atrio hay un mercado donde venden la oveja. Yo me ahorro el llevarla y mejor la compro allá. Pero cuando llegaban al templo y llegaban al atrio y decían, bueno, ¿cuánto por la oveja? El precio de la oveja era un precio exacerbado, era un precio ridículo. Realmente usted estaba pagando un precio infladísimo por una oveja o por una paloma. Y no solamente eso, también tenían que dar una ofrenda en moneda, en metálico. Pero el templo no aceptaba cualquier moneda, no aceptaba una moneda extranjera. Ellos decían, nosotros en el templo solamente aceptamos la moneda del templo. Y allá enfrente, en el atrio, allá te hacen el cambio de la moneda. Tú traes otra moneda extranjera, no importa. Aquí no la puedes dar, pero ahí en el atrio te la cambian, no hay problema. Y cuando usted iba al atrio y decía, bueno, yo quiero hacer mi tipo de cambio, le daban un tipo, vamos a poner un ejemplo, si el tipo de cambio el día de hoy del dólar está 20 pesos por un dólar, por poner un cambio, se imagina que yo fuera a un lugar y me dijeran, sí, el tipo de cambio es 20 pesos por un dólar, pero aquí lo cambiamos 80 pesos por un dólar. ¿Se imagina? Me estarían robando. Eso sucedía en el templo, decían, bueno, aquí el tipo de cambio para que yo te cambie por moneda del templo era elevadísimo. Entonces había gente que iba al templo y tenía la intención de ofrendar, en este caso, su dinero y tener también el sacrificio, pero de repente había gente que se tenía que devolver porque no le alcanzaba. A pesar de que había ido, no podía comprar la oveja o no podía hacer el tipo de cambio. Y es ahí cuando el Señor Jesús entra y ve lo que está pasando. Al Señor Jesús no le molestaba que el atrio le hubieran puesto este tipo de vendedores si ellos lo hubieran hecho de una manera justa y correcta. Pero lo que al Señor le molesta, ¿qué es? Que estas personas se hubieran puesto en la entrada y estuvieran estorbando a la gente que realmente quería entrar a adorar a Dios. Ese es el enojo del Señor Jesús. Y por eso es que Él dice, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes lo han convertido en casa de ladrones. ¿Por qué? Porque Él estaba molesto de que estos mercachifles, ¿ok? Un mercachifle es alguien que vende en un mercado pero que quiere obtener una ganancia deshonesta. Eso es un mercachifle. Estos falsos maestros, porque no es otra cosa más que mercachifles y falsos maestros, querían pues aprovecharse de las personas y mucha gente no podía ir y ofrecer sus sacrificios porque no tenía el recurso económico y finalmente se regresaban tristes porque no podían hacerlo. Y eso es lo que Jesús ve y esa es su molestia. Y los vendedores del templo no se terminaron cuando el Señor los sacó en ese momento. No, los vendedores del templo, les decía, estos mercachifles simplemente cambiaron su lugar y cambiaron su profesión y se convirtieron en falsos maestros, que es lo que vemos el día de hoy. Gente que dice, sí, usted necesita a Jesús, pero también necesita venir a esta iglesia y necesita cumplir nuestras reglas y nuestros requisitos y nuestro código de vestimenta, y usted puede juntarse con estas personas y con estas no, y hacer esto y esto. Y estos solamente, reitero, falsos maestros, no son otra cosa más que mercachifles. Meros vendedores de tercera, que quieren vender el evangelio, muy caro, por cierto. Entonces, para continuar, les decía, en el atrio del templo se vendían animales, pero el precio era muy superior. En el atrio del templo se hacía cambio de moneda, pero el tipo de cambio era muy inflado, y eso es lo que le enoja al Señor Jesús. La gente del pueblo de corazón iba al templo a adorar a Dios, pero no podían hacerlos porque tenían esta barrera, y eso es lo que le molesta al Señor. De manera similar en los tiempos de Pablo, que leíamos, estos falsos maestros enseñaban que Jesús no era suficiente, que ellos tenían que hacer algo más, que ellos tenían que hacer otra cosa. Y por eso es que Pablo les escribe a los Gálatas y les está diciendo, me asombra por qué tan rápido desecharon el verdadero evangelio y se fueron corriendo tras un evangelio falso.
Les están diciendo que Jesús no es suficiente, que su sacrificio no es lo total que ustedes necesitan para ser salvos, que ustedes necesitan agregarle más cosas y ustedes corrieron tras eso. Ese es un problema. Y al día de hoy hay diferentes tipos de falsos evangelios. Hoy solamente vamos a dar 3 tipos. Permítame mencionarlos por su nombre. Y el primero que vamos a ver en esta mañana es, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Hoy en día, más que nunca, la proliferación de estos falsos maestros enseñando estas falsas doctrinas existe. Y estas personas que se enseñan el evangelio de la prosperidad dicen que el deseo y la voluntad de Dios es que sus hijos sean prósperos, que tengan dinero, que todo te vaya bien, que tengas bendición, que la bendición del Altísimo caiga sobre tu vida. Eso es lo que ellos enseñan domingo tras domingo en sus iglesias. Y yo creo de verdad que el Señor quiere el bien sobre nosotros. De hecho, la palabra de Dios dice, porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes. La palabra nos enseña precisamente que el Señor sí tiene pensamientos de bien y de bendición para nosotros, pero reducir ese pensamiento de que Dios tiene o quiere bienestar para nosotros solamente a la bendición de billetes o de cosas materiales es ser terriblemente simplista. Creer que la bendición de Dios solamente es tener una gran cuenta en el banco, o tener muchos billetes en la cartera, o tener muchas casas, o tener un buen auto. Creer que esa es la bendición de Dios, reitero, eso es ser terriblemente simplista y, por no hablar de ser interesado, nos convertimos en gente interesada y nos comenzamos a convertir en personas que aman las cosas del mundo. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de amar las cosas del mundo? No vaya para allá, pero en 1 de Juan 2, del 15 al 17 dice lo siguiente: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No se necesita mucho para poner por tierra todas estas falsas enseñanzas de estos falsos maestros del evangelio de la prosperidad. 2 o 3 versículos es más que suficiente para mostrarles que sus enseñanzas son falsas. Que lo que ellos enseñan acerca de que usted debe ser rico y próspero y exitoso no es real, ni es lo que enseña en la Biblia. Si usted conoce a alguien o usted mismo está siendo tentado en ir tras los deseos o las cosas de este falso evangelio, debe tener cuidado, porque como lo acabamos de leer, esto no proviene del Padre, sino del mundo. Otro evangelio falso que al día de hoy podemos encontrar, que es muy popular, es el evangelio de la autosuperación. Este evangelio nos dice que no importa lo que usted desee, solamente usted tiene que pensar positivo, tiene que creerlo con mucha fe y usted lo va a obtener. No importa lo que sea, solamente usted crea con fe, una especie de pensamiento positivo, pero cristiano, ¿vale? Entonces, usted es un ganador, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de rey, todo está bien, todos somos exitosos, todos somos victoriosos, todos somos ganadores, gloria a Dios, y todo está bien, y todo parece una fiesta, y todo parece pues realmente un espectáculo. Pero el problema con este tipo de falso evangelio es que ¿qué hacemos con pasajes como este? Mire, en Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados son ustedes cuando por mi causa los vituperan y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Dónde promete la Biblia que será nuestro galardón? Porque su galardón es grande, ¿dónde? En el cielo. Dios no promete galardones aquí en la tierra, Dios no promete grandes victorias no quiere decir que no puede haber gente que sea exitosa, no estoy diciendo eso. Pero las promesas de Dios son para una vida futura, para la vida que viene, para el cielo, no para la tierra. Si nosotros estamos siguiendo a Dios porque queremos las promesas en este momento y en este lugar, perdimos completamente el norte, porque Dios sí promete, pero promete en la vida que viene, no en la vida que tenemos ahora. Ahora, textos como este, donde el Señor nos habla que va a haber persecución, que va a haber dolor, que va a haber momentos difíciles, hay un montón en la Biblia. De hecho, me encanta muchas veces decirles, nos gustan las promesas de Dios, ¿cierto? Una de las promesas del Señor es esta: en el mundo tendrán aflicción. Es una promesa de Dios, el Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos y en consecuencia también a nosotros. Claro, a nosotros nos encantan esas promesas de vas a ser prosperado y el Señor te dará, y esas son las que abrazamos y decimos, sí, esta promesa es para mí, pero reitero, esta promesa, en el mundo tendrán aflicción, también es una promesa del Señor.
pero hay consuelo y hay esperanza. De hecho, me encanta a mí, no hay ocasión honestamente que no pueda leer yo Apocalipsis 21 y me sienta honestamente completamente calado hasta los huesos. De hecho, Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios promete, sí, efectivamente, que todo esto será, como dice aquí, las lágrimas serán enjugadas, pero no aquí. No en esta tierra, ni en este mundo, ni en esta vida. Claro que el Señor nos cuida y que el Señor nos protege y que el Señor nos da bendición, reitero, pero no de la manera mágica que muchos quieren predicar. Este evangelio de la autosuperación, nos dice o nos relega o nos suprime que en la vida cristiana puede haber sufrimiento, puede haber dolor, incluso puede llevarnos hasta la muerte. Eso no nos lo dice. ¿Por qué? Porque es un falso evangelio. Otro evangelio falso es el evangelio de ser buenas personas. Es otro evangelio que también es muy popular. Este es el último que vamos a ver de los falsos evangelios en esta mañana. Es ese evangelio que nos quiere enseñar que somos buenas personas, que debemos amar a todos, que debemos ser buenos con todos. Incluso suena bíblico. De hecho, no dice la Biblia que Dios es amor. Este falso evangelio suena inclusive hasta bíblico, porque efectivamente Dios nos manda a ser buenos con los demás, y Dios es amor, y este evangelio nos enseña que usted en la naturaleza, en el fondo, es bueno. Lo único que le hace falta es Dios. Y ese mensaje no está en la Biblia. A nosotros lo único que nos falta no es Dios, es todo lo que nos falta, no lo único. Nosotros no somos esencialmente buenos, porque de hecho la Biblia enseña todo lo contrario. Romanos 3, del 10 al 18 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este falso evangelio nos dice que nosotros en esencia somos buenas personas, que solo necesitamos a Dios y solo necesitamos amarnos más. Pero el verdadero evangelio, el verdadero de Cristo, lo que dice es que no hay justo ni aun uno, que nosotros no somos buenas personas, sino todo lo contrario, que nosotros somos pecadores perdidos, que necesitamos arrepentirnos y que nuestra única salvación es creer en Dios. Eso es lo que enseña el verdadero evangelio, no que nosotros somos buenos y que lo único que nos hace falta es amarnos más y un poquito de Dios en nuestro corazón. Ese es un falso evangelio, un evangelio incompleto, un evangelio falso. Muy bien, entonces, ya que hemos entendido que hay creyentes o que hay evangelio falso, y que estos creyentes, como los que leíamos al principio en Mateo 7, han corrido en vano, ¿qué debemos hacer con aquellos que predican un evangelio falso? Y algunos podrían pensar, bueno, lo que tenemos que hacer es alejarnos del falso evangelio, ¿cierto? Si ya podemos nosotros, por medio de esto que acabamos de aprender, identificar el falso evangelio, pues lo que tenemos que hacer es alejarnos del falso evangelio, y eso debería ser suficiente. Pues no, hermanos, no es suficiente. Como leíamos en Gálatas 1, del 6 al 8, dice, estoy maravillado de que tan pronto se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Las palabras aquí de Pablo tienen enojo, está molesto. Pablo realmente está hasta decepcionado. Si lo ponemos en palabras actuales, Pablo les está diciendo a los Gálatas, muchachos, ¿por qué son así, caray? ¿Por qué son así? Yo les prediqué, les enseñé, les di el mensaje correcto, y nada más me doy la vuelta y ustedes se desvían por otro mensaje falso, caray. ¿Por qué son así? Es lo que les está diciendo Pablo. Pero nótese también que Pablo no solamente está reprendiendo a los falsos maestros. De hecho, la reprensión va para los falsos maestros, sí, pero también va para los Gálatas. Los falsos maestros son culpables de predicar un falso evangelio, sí, pero los Gálatas, y no solamente los Gálatas, sino los creyentes del pasado, presente y los de hoy, y el futuro también son culpables por escuchar, recibir y por abrazar falsas enseñanzas. Los únicos que son culpables no son los maestros falsos, también los creyentes que abrazan esas falsas enseñanzas también son o somos culpables. Así que
Pablo da la solución en este versículo que leíamos de qué es lo que tenemos que hacer con los falsos maestros y con el falso evangelio. Decía, ¿separarnos es más que suficiente? No. Pablo dice, sea anatema. Cualquiera que enseña un falso evangelio sea anatema. Y la pregunta ahora sería, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué es anatema? Anatema. Bueno, la palabra anatema como tal, en su significado sencillo, es sea maldito. Maldito como tal. Maldecido. Es decir, tú que enseñas, tú eres un falso maestro, eras un maldito. Pero ya en un contexto más específico de lo que Pablo está enseñando, este término se refiere a separar, apartar, inclusive amputar, ¿ok? Algo que no sirve, algo que tiene una mala influencia, algo que es una mala compañía. Entonces la recomendación del apóstol Pablo para la falsa doctrina y para los falsos maestros es separarlo, pero por completo. No simplemente te alejes como que, ay, no quiero tener relación con ello. No, dice, decláralo anatema, declaro que es maldito y sepárate por completo de eso. No tengas compañía con ellos, no tengas convivencia con eso. Entonces esa es la recomendación del apóstol Pablo. Así que les decía, alejarnos no es suficiente. Si nosotros conocemos o sabemos que de alguien cuya enseñanza se retuerce la palabra de verdad, nosotros tenemos que cortarlo de raíz, tajantemente, y como dice el apóstol Pablo, pues declararlo anatema. Y Pablo no solamente dice cualquiera, él es más radical y dice, mas si aún nosotros, está aquí encerrando al apóstol Pablo y a cualquier predicador que hubiera en el futuro, o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente del que hemos ya anunciado, sea anatema. Así que hermanos, esto no es un tema que debamos tomar a la ligera. Cualquiera que expone con error la palabra de verdad debe ser anatema, debe ser contado por maldito, debe ser cortado de la comunidad de creyentes, porque la palabra de Dios es categórica en este asunto. Dios no se anda con chiquitas cuando está hablando acerca del falso evangelio y de los falsos maestros. Este año 2018 se cumplen 105 años del primer tráiler, del primer corto de películas. No sé cuántos de ustedes les gustan ir al cine. ¿Cuántos les gusta ir al cine? ¿Pueden levantar su mano? ¿Cuántos les gusta de ustedes ir al cine? ¿Los pecadores que van al cine? No es cierto. Bajen su mano. No, a mí también me gusta ir al cine. Pero si usted sabe, regularmente antes de iniciar una película, nos pasan los trailers o los cortos, y este año, 2018, se cumplen 105 años desde que se proyectó el primer corto en un cine. Y ¿por qué les cuento esto? Bueno, hermanos, porque esto que estamos haciendo aquí, esto que estoy haciendo aquí yo en esta mañana, aquí predicándoles acerca de Gálatas capítulo 1, debería ser para usted solamente el corto, el trailer de lo que usted debería hacer toda la semana. Usted debería regresar, tal vez hoy no domingo, porque yo entiendo que es un día familiar, pero debería usted de lunes a sábado buscar un tiempo, durante diferentes días, para ir y decir, bueno, el hermano Daniel predicó acerca de Gálatas 1 y de que no hay otro evangelio, y del evangelio falso, y de que sea anatema, y todo esto que dijo, ok, yo hice mis anotaciones el domingo, y voy, eso solamente fue el trailer, La verdadera película yo me la monto en mi casa. Y yo voy y leo y tomo mi Biblia y veo el pasaje y lo leo, veo si efectivamente está bien lo que se citó, que se dijo, es correcto, lo estudio, veo si hay algún pasaje similar. Yo hago mi tarea en casa, les digo, yo hago mi película en casa, porque aquí solamente es el corto, solamente es la introducción. Porque si usted viene aquí y se queda solamente con lo que uno le dice, ese es el problema, porque aquí se puede dar precisamente, y se da muchas veces, el falso evangelio. Y como dice Pablo, lo mismo les digo yo, si alguno de nosotros enseña un falso evangelio, una falsa enseñanza, si alguno de nosotros habla algo que no es correcto, incluyéndome, sea anatema, seamos separados y seamos malditos. Y finalmente, solamente queda una última pregunta esta mañana, ¿okay? Y es la pregunta más importante. ¿Cuál es el evangelio real? ¿O qué es el evangelio real? ¿Qué es realmente el evangelio? Porque, como decíamos y leíamos en Mateo 7, había estos creyentes que creyeron finalmente durante toda su vida que realmente estaban corriendo en el verdadero evangelio, pero al final, cuando llegan delante de Dios, se dan cuenta que solamente corrieron en vano. ¿Por qué? Porque seguían un falso evangelio. Y nosotros no queremos ser de esos. Queremos ir tras el evangelio real, el evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué es el evangelio de Cristo? Ya con esto vamos a terminar. Muy bien, lo vamos a ver a través de 5 puntos. 5 puntos que nos pueden decir, porque el evangelio de Cristo, para comenzar primero que nada, la palabra evangelio viene del griego evangelios y significa buenas noticias. Significa buenas noticias, y no es una palabra cristiana, digamos, sino que es una palabra que se utilizaba, en el griego, para que alguien que llegaba y daba una buena noticia, daba un evangelio.
Es decir, si alguien llegaba y decía, ganamos la guerra, ese era un evangelio, eran buenas noticias. De hecho, dicen algunos que en la época de los Césares, precisamente también dentro de esta época de los primeros creyentes, el César cuando llegaba a alguna provincia y conquistaba esa provincia, mandaba un heraldo para que diera su evangelio. ¿Y cuál era el evangelio del César? Las buenas noticias del César, que la paz romana, el imperio romano, había llegado a ese lugar a poner paz y orden. Esas eran las buenas noticias del César, el evangelio del César. Bueno, los cristianos que conocían esta palabra evangelio, toman la palabra evangelio y ya no hablan acerca del evangelio del César, hablan del evangelio de Cristo, las buenas noticias de Cristo. ¿Y cuáles son esas buenas noticias y cuál es el evangelio? Bueno, como les decía, si la palabra evangelio significa buenas noticias, tenemos que conocer las buenas noticias. Y primero que nada, el punto primero, ¿cómo comienza el evangelio? Bueno, es curioso, porque el mensaje de las buenas noticias comienza, ¿saben con qué? Con malas noticias. El mensaje de las buenas noticias comienza con malas noticias. Y el primer punto a tener en cuenta en el evangelio es este, que Dios es santo y nosotros somos pecadores. Ese es el primer punto que debemos entender del verdadero evangelio, que Dios es santo y nosotros somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos nosotros, dice aquí la Biblia, sin excepción, todos nosotros somos pecadores. Y esta condición de pecadores nos separa de Dios y nos excluye de la posibilidad de estar con Dios. Todos nosotros somos pecadores, entonces el comienzo de las buenas noticias son malas noticias para nosotros. Dios es santo y nosotros somos pecadores. Ese es el primer punto del verdadero evangelio. Segundo punto, al ser pecadores, merecemos la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Lo único que nosotros merecemos por nuestra condición de pecadores, por nuestra vida pecaminosa, es la muerte y la condenación eterna en consecuencia. Así que realmente ese es el inicio del mensaje del evangelio. Son malas noticias para nosotros, al menos. Estamos perdidos. Nuestra condición de seres humanos y nuestra condición de pecadores nos separa de Dios, nos lleva a la muerte y eso nos lleva también a la condición de una condenación eterna. Pero entonces comienzan ya las buenas noticias de Jesucristo. Y el punto 3 dice, no obstante, Dios tiene un plan de redención para todos nosotros y ese plan es Cristo Jesús. En Gálatas, el libro que estamos leyendo en esta mañana, 4, del 4 al 5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo de Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, es decir, nosotros. Este es el tercer punto y aquí comienzan las buenas noticias del evangelio para nosotros, que efectivamente estamos perdidos, efectivamente estamos condenados, efectivamente lo único que merecemos es la muerte, pero Dios tiene un plan de salvación para nosotros y ese plan es Jesucristo. Y Cristo Jesús, Él vino, nació, vivió y murió para que nosotros seamos redimidos. El punto número 4 precisamente es ese. Cristo Jesús vivió, murió y resucitó por nosotros. Muchas veces nosotros solemos pensar que Cristo Jesús en la cruz fue todo su trabajo, que Cristo Jesús solamente murió por nosotros. Y de hecho es una frase que decimos en las iglesias, ¿no es cierto? Cristo Jesús murió por ti, murió por mí, Cristo Jesús murió por nosotros. Y es verdad, es real. Pero Cristo Jesús, el Hijo de Dios, no solamente murió por ti y por mí. El Señor no solamente murió, esa es solamente una parte de todo lo que Él hizo. Cristo Jesús también vivió por ti y por mí. Porque lo que vivió el Señor, la vida perfecta, la condición de vida perfecta que el Señor vivió, me la entrega a mí cuando yo creo en Él. El Señor dice, tú, nosotros, cada uno de nosotros, pecadores, no merecemos otra cosa más que la muerte y la condenación eterna. Pero cuando Cristo Jesús nos entrega la vida que Él vivió a nosotros, esos logros, esa vida perfecta, ya no solamente es de Cristo, se convierte también en mi vida. No importa lo pecador que yo haya sido. Entonces Cristo Jesús también vivió por mí. Cristo Jesús, como decía al principio, también murió por mí. Pero no solamente murió, porque si Cristo Jesús vivió una vida santa y Cristo Jesús murió en una cruz, pero si se hubiera quedado solamente hasta ahí, no serviría de nada. No serviría de nada que Jesús hubiera vivido una vida perfecta y que hubiera muerto en una cruz por nosotros en apariencia, si Él se hubiera quedado en una tumba. No serviría de nada su sacrificio porque Él simplemente estaría todavía en una tumba, muerto. Pero no solamente vivió por mí, no solamente murió por mí, sino que también Él resucitó por mí. Para demostrarme que Él tiene poder, para demostrarme que sus palabras son certeras, son reales.
y que puedo confiar en Él. Entonces el punto número 4 es que Cristo Jesús vivió, murió y resucitó por nosotros. Juan 3:16, quizá el versículo más famoso de la Biblia, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que reitero, Cristo Jesús no solamente murió por ti y por mí. Cristo Jesús sí murió, pero también vivió y resucitó por nosotros. Y punto número 5 y último punto: Él ha de volver por los que lo esperan fielmente. Él se fue. En Hechos 1, 10 y 11 dice que después de que Él estuvo muchos días con los discípulos, después de haber resucitado, los llevó a un lugar fuera de la ciudad, a un monte, y mientras Él estaba platicando con ellos, dice el relato bíblico que Él comenzó a ascender al cielo, a regresar al cielo. Y Hechos 1, 10 y 11 dice lo siguiente: mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, porque el Señor estaba regresando al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Estaban en medio de los discípulos, Pedro, Juan, todos ellos. Y les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados mirando el cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. El Señor promete, como les decía, que Él volverá por los que lo esperan fielmente. Y algunos, como declara la palabra, ya dormirán o morirán, o estarán muertos en ese sentido. Y algunos otros aún estaremos vivos. ¿Y cuándo será? No lo sé. La Biblia no establece un tiempo. La Biblia no dice qué día o qué fecha o qué año. Pero la Biblia solamente nos dice una cosa: espera. Espera pacientemente. Debemos esperar pacientemente. Entonces, resumiendo estos 5 puntos que nos hablan acerca de lo que es el verdadero evangelio, se los digo de nuevo: Dios es santo y nosotros pecadores. Al ser pecadores, merecemos la muerte. No obstante, Dios tiene un plan de redención para todos nosotros, y ese plan es Cristo Jesús. Él vivió, murió y resucitó por nosotros, y ha de volver por los que le esperan fielmente. Ese es el evangelio, nada más y nada menos. No le podemos poner impuestos al evangelio, ni agregados, ni componendas. No le podemos agregar: sí, está bien eso, pero también tenemos que agregarle esto. También tenemos que ser, en este caso, legalistas, o poner estas reglas, o cumplir estos mandamientos. No, ese es todo el evangelio. Esto es todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos, para tener vida eterna, para estar con el Señor en el cielo. Esto es todo. Cristo Jesús y nada más. Claro, hay un papel que nosotros debemos cumplir como hijos de Dios. Hay cierto estatus, cierto nivel que se espera de un hijo de Dios, pero eso no nos da salvación. Eso no nos compra más puntos para que Dios nos haga sus hijos más favoritos. No, nosotros obedecemos, seguimos ciertamente los mandamientos de la Biblia, pero no porque creamos que a través de ello vamos a conseguir mayor favor de Dios o vamos a conseguir la salvación. No, lo hacemos porque estamos agradecidos, lo hacemos porque queremos agradar a Dios, lo hacemos porque es sano, lo hacemos porque es correcto, pero no porque el Señor nos va a amar, no porque el Señor nos va a amar si obedecemos más mandamientos. Eso no sucede así. Lo único que necesitamos, reitero, para ser salvos, para creer, para estar con el Señor, para tener vida eterna, son estos 5 puntos. El evangelio de Cristo es esto y nada más. Es todo lo que necesitamos. Y efectivamente, si Dios nos permite, la próxima semana veremos el papel de la fe, el papel que nosotros debemos desempeñar como hijos de Dios, qué es lo que se espera de nosotros en cuestión de acciones. Pero reitero, no porque eso nos da mayor favor de Dios, o nos compre más favor de Él, o nos haga más salvos. No, simplemente es por una cuestión de fe y por una cuestión de agradecimiento. Pero todo lo que necesitamos del evangelio de Cristo lo hemos visto en esta mañana. Ya para finalizar, hermanos, como les decía, todos nosotros, todo creyente que ha aceptado a Dios con honestidad, está justo ahora en este momento en medio de una carrera, como leíamos al principio en Hebreos 12. Nuestra meta es llegar con Dios. Solamente que debemos asegurarnos de no estar corriendo en vano. Debemos estar 100% seguros de no estar corriendo en vano, de no ir tras un falso evangelio, sino que con determinación y coraje debemos estar corriendo la senda correcta, el evangelio de Jesucristo. Y en el Señor hay certeza. Vaya conmigo ya para terminar finalmente en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Evangelio según San Juan, capítulo 10. Hay certeza en el Señor, claro, siempre y cuando nosotros sigamos el verdadero evangelio. Y el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 y 28 dice lo siguiente: mis ovejas, este es el Señor Jesús hablando, mis ovejas oyen mi voz
y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor nos conoce si nosotros realmente queremos seguirlo a Él. No falsos maestros, no falsas doctrinas, no agregados, impuestos y componendas que le quieren poner más cargas al Evangelio que realmente el Señor no demanda. Él dice, yo conozco a los que son míos, yo conozco a mis ovejas oyen mi voz, ellos me siguen y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Con esa confianza, con esa esperanza, vamos a despedirnos en esta mañana, sabiendo que si nosotros realmente seguimos al Señor y seguimos el verdadero Evangelio, no nos encontraremos como aquellos de Mateo 7, que el Señor les dice, no los conozco, sino por el contrario, el Señor, como dice aquí, nos conocerá incluso por nuestro nombre. Cierra sus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana por la oportunidad de estar aquí en tu iglesia, en tu casa, y sobre todo por la oportunidad de estar escuchando tu mensaje. Y Dios, guárdanos por favor a todos nosotros que hemos escuchado en esta mañana de seguir o de predicar un falso evangelio, un falso mensaje que no proviene de ti. Señor, que cada uno de nosotros nos aferremos al verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo, aquel que declara que tu Hijo, el sacrificio de tu Hijo, su vida, muerte y resurrección es todo lo que necesitamos, no necesitamos más. El evangelio que declara que nosotros somos pecadores, el evangelio que declara que nosotros merecemos la muerte y la condenación eterna, el evangelio que declara que ciertamente aunque nosotros merecemos esto, tenemos esperanza, y esa esperanza viene cuando creemos en ti, cuando creemos en tu Hijo. Y con esa fe nos convertimos no solamente en parte de tu familia, nos convertimos también en hijos tuyos, bendito Dios. Nos convertimos en coherederos juntamente con Cristo. Y también nos convertimos en aquellos que esperan fielmente tu segunda venida, el regreso que has de tener. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Lo veremos? No lo sabemos. ¿Moriremos? No lo sabemos. Pero creemos que tú volverás porque lo has prometido. No importa cuándo sea, no importa la fecha, no importa si es cerca, no importa si es lejos, nosotros creemos que volverás. Queremos, Padre, y te pedimos por favor vehementemente que nos aferremos a ese verdadero evangelio y que no corramos tras otro evangelio falso, tras otros maestros falsos, Señor, sino que nos cuidemos. Y como declara tu palabra, Señor, si en algún momento encontramos alguno de ellos, que seamos lo suficientemente sabios en ti para declararlos anatema, para alejarnos, para separarnos, para mutilar esas enseñanzas de nuestras vidas. Porque lo único que nosotros realmente queremos seguir es tu evangelio, el evangelio de Cristo, el evangelio verdadero. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes en ello, a cada uno de nosotros que estamos aquí, para seguirte fielmente, para esperarte fielmente. En esta tarde nos encomendamos en tus manos. Cuando salimos en las actividades, en esta semana que comienza, cuando salimos y regresamos también, Señor, cada día, en la noche y en el día, protegidos por tu mano poderosa, en cada lugar, cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la escuela o a cualquier lugar que salimos, protégenos tú, por favor, Señor. En tus manos nos encomendamos, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Les voy a pedir también, hermanos, que se pongan de pie. Recuerden, domingo 9 de diciembre tenemos la obra que los jóvenes están preparando. No deje de venir ni de invitar personas para que también más gente pueda escuchar acerca del verdadero evangelio. Póngase de pie, vamos a invitar al grupo de alabanza para que podamos juntos todos entonar un último canto y después estamos despedidos. Solamente les pedimos, por favor, que levantemos nuestras sillas y las acomodemos a los lados. Que tengan muy buen domingo y excelente semana y que Dios los bendiga.